Bienvenidos, bienvenidas al curso de Gestión Pública Inclusiva, Accesibilidad y Derechos para las Personas con Discapacidad. Vamos a presentarnos, nosotras somos parte del equipo docente de la Universidad Nacional de La Matanza que está acompañándolos y acompañándolas en esta capacitación. Mi nombre es Daniela Rimoli y Hola, ¿qué tal? eh, Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar donde se encuentren y el momento que nos miren. Mi nombre es Fernanda Sigliano y junto a Daniela también formo parte del equipo docente que acompaña este curso. bueno, así que vamos a iniciar la unidad 3 de este curso, que refiere a las buenas prácticas en la atención pública para personas con discapacidad. Y puntualmente en esta clase vamos a empezar a trabajar la concepción de autonomía y fundamentalmente la identificación de barreras y facilitadores físicos, actitudinales y simbólicos. En principio, para pensar la cuestión de la autonomía en relación con la discapacidad, es conveniente que podamos definir qué es la autonomía, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autonomía. Y autonomía parte, digamos, como de dos vocablos que podríamos diferenciar. Autos, que significa por sí mismo, y nomías, que remite a la regla, aquello que se rige por sus propios estatutos o acuerdos. Em, Esta noción de autonomía está presente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y refiere esta posibilidad de decidir sobre la forma en que se quiere vivir la propia vida y llevarla adelante en la comunidad. Ahora bien, si quieres pasar la próxima, eh, la anterior. Ahí. Es importante que podamos hacer una diferenciación entre autonomía e independencia, ¿no? Nosotras, después de la clase, les dejamos un material que los y las invitamos a leer, que es un texto de Diego Carmona Gallego que habla sobre autonomía e interdependencia, la ética del cuidado en la discapacidad. Y un poco el planteo que vamos a ir haciendo en esta clase, un poco sigue este encuadre teórico que plantea este autor. Así que nos parece que es interesante que puedan hacer una lectura de este texto que no es largo y que me parece que da muchas puntas para pensar el concepto de autonomía y el concepto de cuidado. Em, Vamos a diferenciar lo que es autonomía de lo que es independencia. Cuando hablamos de autonomía estamos hablando de esta posibilidad que tenemos las personas de decidir sobre nuestra propia vida. Cuando hablamos de independencia nos estamos refiriendo a poder hacer las cosas por nosotros mismos, sin asistencia o ayuda de los otros. En general, la independencia nos sugiere habitualmente que uno cuando dice yo soy independiente está queriendo decir que no necesita ayuda, ni acompañamiento, ni apoyo de nadie, ¿no? Esta es una postura que refuerza un individualismo que es inherente al capitalismo, ¿no? A estas sociedades modernas donde prima la competitividad. Entonces, en la mayoría de nuestras sociedades actuales, esta idea de independencia está más vinculada a la idea de la autosuficiencia, ¿no? Entonces, por eso un poco queremos distinguir el concepto de autonomía de independencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la posibilidad de tomar decisiones acerca de la propia vida no se opone a la idea que necesitemos de otros. O sea, eh, no podemos pensar la autonomía, autonomía versus dependencia, ¿no? Sino que la autonomía eh, necesariamente significa que uno puede tomar decisiones y ser autónomo, pero no estar opuesto a necesitar de otros. De hecho, somos seres sociales y somos seres que dependemos unos de otros, ¿sí? La mutua dependencia no excluye esta posibilidad de desarrollar la autonomía. ¿M?
Eh, Inclusive esta posibilidad de decidir sobre la propia vida muchas veces puede ser bloqueada o potenciada por los vínculos en los que el sujeto muchas veces se encuentra inmerso. Pensemos en situaciones, por ejemplo, de, no sé, familias absolutamente sobreprotectoras, por ejemplo. Es decir, de acuerdo a los vínculos y las redes que cada uno establece en su vida y transita la vida, a veces esas redes pueden bloquear o pueden promover y potenciar la autonomía, ¿no? No sé, pensemos en nuestras propias experiencias o en experiencias que conocemos, ¿no? De muchas veces eh, familias que son o muy sobreprotectoras o que con todo lo contrario, por ahí no ponen límites, no establecen algunas pautas o normas claras. Entonces, muchas veces estas posibilidades están vinculadas con esto, ¿no? Y lo que es importante es entender esto, que todos los seres humanos somos interdependientes, ¿no? Que la dependencia es consustancial a la existencia de la vida, ¿no? Em, en algún punto, este autor que le citábamos recién, Carmona Gallego, lo que dice es que esta independencia que vivimos en la sociedad actual en realidad es una ficción, ¿no? Esto de pensar que el hombre es independiente, que no necesita de nadie, que tiene que hacerlo solo todo, para poder estar en mejores condiciones para competir en el mercado, en realidad es una ficción porque lo que está invisibilizando es que esa persona, aún sintiéndose así, siendo independiente, necesita de un montón de sistemas de apoyo, necesita todos necesitamos en algún sentido eh, ser apoyados, ser sostenidos, ser contenidos. En ese sentido estamos hablando también de la dependencia, ¿no es cierto? No podemos vivir, de hecho, no sé, los recién nacidos, los que somos madres, padres y demás, un recién nacido es un ser absolutamente dependiente y necesita de apoyos. Y cuando van creciendo nuestros hijos, vamos dándoles herramientas como para ir a poder alcanzando esta autonomía, pero de ninguna manera la autonomía se opone a la noción de dependencia, que esto es lo que me parece que es un aporte interesante para traer a la discusión en términos de autonomía de las personas con discapacidad, ¿no? Pensarnos todos como seres humanos interdependientes, que nos necesitamos unos de otros. Dani, Daniela, Sí. y justamente quería sumar respecto de esto, este concepto que también traes, que tiene que ver con esto de la ayuda mutua, ¿no? Porque básicamente los Ujú. orígenes de nuestra humanidad tienen que ver con esto. Por eso es importante destacar que el ayudarnos mutuamente no cohíbe nuestro poder de decisión, y que eso es Desde ya. lo que queremos dejar como resaltado y como objetivo en el acompañamiento de las personas con discapacidad respecto de esta toma de decisiones y qué es lo que quieren para su propia vida, ¿no? Ujú. Bien, pasamos a la otra. Bueno, nada, volvemos a traer este concepto de la interdependencia, ¿no? Que todos necesitamos de otros, ¿sí? Para desarrollar nuestras propias actividades de la vida diaria en mayor o en menor grado, ¿no? En el caso de las personas con discapacidad, a ver, Fer, la anterior se pasó. Perdón. En el caso de las personas con discapacidad se vuelve particularmente evidente esta necesidad de asistencia o apoyo para desarrollar ciertas actividades. Y esto, lejos de constituir una excepción, nos revela, dice Carmona Gallego, una ontología relacional que es compartida por todo lo vivo. Exacto. ¿Sí? Es decir, esta necesidad del otro no es solamente de las personas con discapacidad, todos necesitamos del otro. ¿Sí? Por lo tanto, un poco el desafío no radica en promover la no dependencia de los vínculos, sino en tratar de potenciar las posibilidades de decidir de la persona con discapacidad en cada momento. ¿Mm? Bien, nadie es completamente independiente, ¿sí? Sino que vivimos en un estado de interdependencia mutua, ¿sí? La dependencia de las personas con discapacidad no es una característica que las diferencie del resto de la población, sino que es
solo una cuestión de grado, ¿no? Exacto. Algunas personas tienen un mayor grado de dependencia, otras personas menos grado de dependencia. Pero en tal caso, los apoyos tienen que estar al servicio de que las personas con discapacidad puedan desarrollar plenamente su autonomía, es decir, su capacidad de poder elegir cómo vivir. ¿Mm? Perfecto. Y agregar a esto, Dani, un poco, bueno, en qué marcamos esta concepción que traemos a esta clase o a este espacio de intercambio, ¿no? Que tiene que ver, Ujú, como vos bien decías al comienzo, que dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es este marco que protege, ¿no?, a nivel internacional, hay un artículo específico que habla sobre la importancia de la autonomía como derecho, ¿no? Entendiendo lo que decíamos, que la autonomía se entiende por tanto la libertad de tomar decisiones propias como lo que concierne a la independencia de las personas. O sea, no se excluyen. Como decíamos, no son excluyentes una concepción de la otra. Y además nos plantea esta convención que esta concepción de vivir de forma independiente también forma parte y está contemplada como parte de esta autonomía o de este derecho a la autonomía. En ese sentido, lo que plantea la Convención es obligar a los estados, ¿no?, a adoptar medidas que promuevan estos aspectos que conciernen a la autonomía. Entonces, aquí les traemos algunos de los aspectos que marca esta convención, que tienen que ver con que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia, ¿no?, de decir dónde y con quién vivir, esto que ujú. destacábamos de que no necesariamente tiene que ver con estar solos o solas, sino que tiene que ver con la capacidad de elección. ¿Es este el lugar donde quiero estar? ¿Quiero recibir este apoyo? ¿Cómo lo quiero recibir? ¿De qué manera? ¿Mm? Quizás algunos pensamos, bueno, en esta posibilidad, o se nos presenta como una dificultad, a veces basada en un prejuicio, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo esta persona va a poder estar sola o vivir sola si no tiene el apoyo de la familia? Esto que hablábamos, ¿no?, de la sobreprotección de algunas familias, que cuesta, digamos, correrse de ese lugar de, de ayudar al otro o de brindarle apoyo al otro tomando las decisiones. Y me parece que, bueno, que este es un aspecto importantísimo del derecho que tiene que ver con que tienen que ser protegidos en tanto a la elección de dónde quieren residir y qué servicios de apoyo quieren recibir. Que tengan el acceso a estos servicios, además, se transforma en Ujú, una obligación de los estados, ¿no? Quiere decir que cuando las propias personas o las familias no puedan brindarles eh, este acompañamiento y estos servicios, que el Estado sea quien bregue por esta posibilidad de acceso, y que las instalaciones y los servicios comunitarios, porque no solamente pensarnos en el ámbito de lo privado, en el ámbito de nuestros propios hogares, sino también pensar en lo comunitario, qué es lo que pasa cuando yo traspaso esta puerta, ¿no? Porque yo puedo tener todas las condiciones dentro de mi vivienda, de mi hogar, en contacto con mi familia, o porque vivo solo en una vivienda y recibo ciertos apoyos, pero que cuando salgo las actividades se me transforman en una situación compleja de sobrellevar. Entonces, bueno, esto ujú. también es una responsabilidad de los estados en función de las adaptaciones. Y en realidad, eh, este compromiso, ¿no?, de derrumbar estas barreras y estas dificultades que se presentan en lo cotidiano, además de ser una responsabilidad del Estado, también es una responsabilidad de todos nosotros y nosotras como sociedad, ¿no? Ujú, Y aquí es donde nos invitamos a interpelar nuestro propio accionar
y nuestros propios pensamientos, nuestros propios prejuicios. Traíamos esto de reconocer que a veces uno sobreprotege ciertas situaciones por no saber verdaderamente cómo enfrentarlas. Entonces, bueno, estos espacios de formación y de capacitación son los que nos permitan reflexionar acerca de esto. Nosotras les decíamos al comienzo de la clase que lo que queríamos traer a este espacio tenía que ver con barreras y facilitadores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esta situación de autonomía? ¿Cuáles son las barreras que hoy por hoy detectamos y cuáles son los facilitadores que también se presentan? Un aspecto importante que veníamos trabajando a lo largo del curso tiene que ver con este modelo social de la discapacidad, ¿no? Entonces, que entendemos que la discapacidad es un resultado de la interacción entre las deficiencias personales y las barreras del entorno. Entonces, esto es lo que hace que nosotros pongamos el foco en esto que podríamos modificar, ¿no? Si existen barreras, bueno, nosotros podemos ser creadores y creadoras de estos facilitadores para sobrepasarlas. Y en realidad siempre, como bien decía Daniela, comenzamos esta clase definiendo, ¿no?, cuál es el concepto, y ahora queríamos definir qué es específicamente una barrera y un facilitador. Y que justamente ambas son situaciones que se producen en un mismo contexto. Una tiene que ver con que las barreras son aquellas que limitan el funcionamiento y generan la discapacidad. O sea, todos aquellos factores que nosotros vemos que limitan. Y en el caso de los facilitadores son aquellos factores que mejoran el funcionamiento y reducen la discapacidad. Y en este sentido, nosotras también les queremos traer ejemplos concretos de qué es lo que sucede, no solamente en nuestra sociedad, sino en otras partes del mundo también. Van a ver que algunos nosotros les vamos a dejar ahora un tiempo para que ustedes vean unos videos que van a encontrar en el archivo con los links de videos, que tienen que ver con justamente estas barreras arquitectónicas. Hablábamos al comienzo de lo que son barreras arquitectónicas, actitudinales y comunicacionales. Bueno, nosotras queríamos compartir con ustedes algunos ejemplos, no solamente de cuáles son estas barreras, que serían estos obstáculos físicos, que quizás en el caso de las barreras arquitectónicas son aquellas que se nos hacen más sencillas de detectar, ¿no? Cuando nosotros pensamos en llegar a un edificio o transitar por una ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos que no hay las bajadas correspondientes en las esquinas, o que si están en malas condiciones, o que si nosotros queremos, también hay cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal, que es que no respetemos esas consignas, y que cuando querramos pasar por una esquina, por una rampa, haya algún vehículo estacionado. Esto también tiene que ver con cómo nos posicionamos y respetamos esto, por eso es un compromiso de todos y de todas, no es solamente que se establezcan las normas y las pautas y las condiciones, sino que todos tenemos que aprender a utilizar esto, ¿no? Muchas veces encontramos, por ejemplo, en el caso de quienes tenemos hijos o hijas que llevamos a las plazas, ¿no? Y a veces encontramos que hay muchos espacios que están muy bien adaptados, pero que por un mal uso quizás se rompen y no pueden ser utilizados por quienes verdaderamente lo necesitan, esos niños que tienen que usar los juegos, que están adaptados a que puedan hacerlo, no sé, con silla de ruedas, ¿no? Pero a veces por el mal uso rompemos esto, ¿no? O se rompen estas calecitas adaptadas, o estos espacios adaptados para que puedan los niños o niñas jugar. Entonces también es un compromiso y es una formación continua y una visibilización continua de estas condiciones que tenemos que facilitar o que tenemos que cuidar. En el caso de lo que es accesibilidad urbana y lo que tiene que ver con las barreras, no solamente estas que vemos de acceso, por ejemplo, sino también en la movilidad.
A veces nosotros vemos que en diferentes transportes públicos no tenemos la posibilidad de encontrarnos con, no sé, el acceso a través de un ascensor, por ejemplo, en el caso de los subtes o de los trenes, las diferencias entre los escalones de entrada y de acceso a los andenes, el acceso a los colectivos, ¿no? Que muchos de ellos fueron lógicamente adaptados, pero empezamos a ver la importancia de esta cuestión ligada al comportamiento, ¿no? Digamos, si Claro. nosotros tenemos un colectivo que tiene el acceso adecuado, pero que el conductor no pone el colectivo paralelo a la acera como corresponde, cercano al cordón y con todas las condiciones. Por eso decimos esta importancia de lo que tiene que ver con la norma, con la responsabilidad del Estado, pero también con nuestra responsabilidad como sociedad, ¿no? Cómo nosotros hacemos uso de estas herramientas y facilitamos el acceso a las mismas también, ¿no? Sí, y se me ocurría pensar en esto de que, esto que vos decís, ¿no? Como que las barreras por ahí más difíciles de remover son estas que tienen que ver con el comportamiento, con las actitudes, ¿no? Exacto. Esto de que la principal barrera está en la cabeza, ¿no? Está Precisamente. Y tiene que ver también con el uso, ¿no? El uso y abuso de las cosas o exacto, de exacto. las situaciones que se nos presentan o los elementos. Estaría bueno que cuando puedan ver estos videos que son cortitos, uno creo que es del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, eh, y hay otros más que pusimos, que puedan también pensar ustedes cuáles son aquellas barreras y facilitadores físicos de acceso a movilización en el espacio que ustedes detectan en sus propias localidades, en sus propias ciudades, ¿no es cierto? exacto, Por lo en menos las para, ciudades. digamos que son las cosas más visibles también, las barreras físicas son las que vemos más rápidamente, ¿no? En esto. Tal cual, tal cual. Y muy importante este concepto de apoyo, ¿no? Que nombramos mucho, pero que tiene que ver con esto, digamos, estas herramientas y estas estrategias justamente tienen que ver con el apoyo. Eh, no solamente con brindar una ayuda, ¿no? Que a veces nosotros decimos, bueno, esto es una adaptación, es una ayuda técnica y en verdad lo que tiene que ver es con brindar estas herramientas de apoyo para que la persona justamente logre la autonomía y logre tomar una decisión respecto a cómo llevar adelante esa acción o esa actividad de la vida diaria que se le presenta. Por eso también es importante que destaquemos este concepto. Y en lo comunicacional, decíamos, bueno, recién decíamos que estas barreras arquitectónicas son las que se nos hacen quizás, las que se nos presentan más fácilmente, ¿no? Cuando vemos nuestro entorno, cuando nos fijamos dónde vivimos y cómo desarrollamos nuestras actividades o cómo prestamos servicios, ¿no? Porque si estamos en la atención a las personas, bueno, cómo prestamos los servicios. A veces estas barreras que tienen que ver con lo comunicacional quizás se nos pasan un poco de largo, ¿no? Nosotras cuando con Daniela hablábamos de esta clase y de estas barreras y presentábamos estas posibilidades, pensábamos, bueno, quizás lo primero que pensamos es, bueno, en lo comunicacional vemos lo que es el lenguaje de señas, que uno pueda ver en la televisión, este soporte que cuando se brinda una información haya una interpretación en lenguaje de señas, pero muchas veces nos olvidamos de lo que tiene que ver con la comunicación escrita, ¿no? O bueno, pensamos, bueno, hay una parte escrita, pero también hay una parte de imagen. Nosotros acá les traemos un ejemplo de, bueno, cuáles son las recomendaciones para que esta comunicación escrita verdaderamente sea accesible. Qué tipo de fuentes se utilizan, porque a veces la persona no es que no tiene vista o que no puede ver, sino que tiene dificultades. Entonces, como nosotros preparamos esta información escrita. Bueno, también cómo se presenta el texto, ¿no? Si se nos presenta de una manera sencilla para seguir y para leer.
el contraste, ¿no? En la iluminación, en la definición de lo escrito, bueno, la estructura, y si nosotros ponemos algunas imágenes que van a estar acompañando esta comunicación escrita, que siempre tengamos en cuenta de que estas imágenes puedan ser descritas, ¿no? Con respecto, bueno, lógicamente a lo que tiene que ver con el acceso a la información y lo que tiene que ver con las posibilidades de acceder a información grabada o se me ocurre todo lo que tiene que ver con el apoyo y el acompañamiento en la educación, ¿no? Nosotros particularmente en el ámbito de la universidad también encontramos estos accesos y esta accesibilidad que se fue dando y que se fue generando, por ejemplo, a través de la biblioteca, ¿no? Y en la biblioteca nosotros tenemos esta prestación de los textos eh, auditivos. Ahora no me va a salir la palabra, pero Sí, en sí, sí, realidad sí, es la grabación de todo. claro, convierten en audio el texto, sí. Exactamente, convierten en el audio los textos que se dan en las distintas materias, y bueno, cómo esto después fue generando un entrenamiento que hoy por hoy, digamos que es uno de los servicios que la biblioteca en nuestra universidad tiene como destacados, ¿no? Esto de la biblioteca parlante, ahora me salió la palabra. Ujú, ahí está. Puedan acceder a este servicio todos aquellos quienes, bueno, tienen una dificultad en la visión. Entonces, bueno, me parece que son cosas que se van incorporando, que se van a ir Ujú. y que se van desarrollando cada vez más, ¿no? En lo comunitario y en todos los ámbitos de trabajo en los que nosotros nos desarrollamos, pero también en nuestra vida cotidiana. Sí, pensaba por ahí para ejemplificar esto que vos contás de la universidad nuestra, también, por ejemplo, siempre nos piden, como docentes, por ejemplo, si hay alumnos con discapacidad visual, por ahí que los docentes mandemos a la biblioteca con antelación todos los materiales para que los materiales puedan ser este, procesados, digamos, como para que se pueda tener en un formato de audio y accesible para que el estudiante o la estudiante pueda seguir, digamos, la cursada sin dificultades. Así que eso también es un aporte interesante que, bueno, que de a poco como que se va avanzando en estas cuestiones, ¿no? Exactamente, y se va instalando. Y también aquí trae un poco esto que fue atravesando todo lo que nosotras hablábamos, que tiene que ver con lo actitudinal, ¿no? Porque yo pensaba, digo, en estas instancias, por ejemplo, de la educación, cuando uno como docente se encuentra en ese lugar y tiene que generar ciertos facilitadores, también es un desafío que estos facilitadores y que estas herramientas se instituyan como parte de nuestra actividad, ¿no? A veces hasta que no llega una situación donde, donde se nos presente esta necesidad, por ejemplo, de generar herramientas específicas para alguien con disminución visual, eh, nosotros tenemos que empezar a sacar, ¿no?, herramientas y no hay procesos ya establecidos. Me parece que esto es importante que entendamos que esos procesos tienen que formar parte de nuestro accionar y que tienen que instalarse cada vez más, ¿no? Hasta que, como vos bien decías, digamos, hasta que eso no fue atravesando la institución, bueno, se fueron instalando ciertas cuestiones, pero también siempre tenemos el desafío de incorporar otras, ¿no? Y de también nuestro rol como Ujú. docentes implica que nos posicionemos con cierta actitud de apoyo en esta instancia de transcurrir la educación, ¿no? Ujú. Con esta dificultad. Y respecto a lo actitudinal, nosotros queríamos destacar esto que tiene que ver con que en verdad este tipo de barreras generan en cierta forma o propician otro tipo de barreras, ¿no? Claro, Entonces, ¿cómo no se dan, claro. digamos, como de manera estanca ni de manera, digamos, separada, sino que este tipo de barreras están claramente integradas, y nosotros a los fines Claro. de definirlas o de estudiarlas o de conocerlas más, las separamos de esta manera, pero
nos parece que, bueno, todo lo que tiene que ver con justamente los estigmas, los estereotipos, los prejuicios de si esa persona puede o no puede, digamos, muchas veces hacen que estos comportamientos discriminatorios generen otro tipo de barreras. Nosotras también pensábamos acerca de esta posibilidad del acceso al trabajo, ¿no? Eh, y en el ámbito laboral, muchas veces, digo, acompañado lógicamente por estas políticas de Estado que proponen la inclusión y que verdaderamente generan un compromiso desde los espacios laborales, pero igualmente existe, digamos, este prejuicio y esto de pensar, bueno, cómo van a desarrollar la actividad, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a generar en el ámbito de trabajo, qué es lo que va a necesitar esta persona, voy a poder brindarle las herramientas que necesita verdaderamente, los resultados van a ser los mismos, ¿no? Todas esas preguntas existen y justamente tiene que ver con conocer más, ¿no? Siempre el conocimiento y el saber qué es lo que el otro brinda y mirarnos desde el mismo lugar eh, a todos y a todas es lo que nos facilita, bueno, encontrar abrir esta posibilidad de inclusión y en el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Nosotros también conocemos por nuestro trabajo y por nuestro accionar cotidiano muchas organizaciones que desde hace tiempo acompañan este proceso de inclusión en el ámbito laboral y que son prácticas interesantes de conocer, ¿no? Ya que, como decíamos, aquí lo que estamos tratando de encontrar son buenas prácticas respecto a cómo acompañar y sortear estas barreras, nos parece que está bueno que también puedan explorar estas posibilidades de organizaciones que acompañen la inserción laboral. Nosotras les vamos a dejar, ¿no, Dani? Les vamos a dejar un listado de videitos y de links que quizás les pueden ser de, de- de instrumento, ¿no? Es importante que ustedes también, nosotros queremos a través de este curso brindarles herramientas, ¿no? Pensar que podamos de alguna manera tener una información que nos sirva al momento de brindar servicios o de estar al frente de la atención de las personas eh, con alguna discapacidad. Entonces, bueno, nosotros también les queremos dejar algunas herramientas para que cuenten con esa información y brindarla a quienes ustedes contacten, con quienes tengan contacto en su ámbito laboral, ¿no? Sí, queríamos también, vamos a poner una consigna en el foro para que podamos intercambiar y compartir, que tiene que ver particularmente con estas últimas barreras que hablaba Fernanda, ¿no? Estas barreras que tienen que ver con lo actitudinal. Pensábamos por ahí hacer más foco en estas barreras cuando preparábamos la clase y charlábamos sobre esto, porque son las más difíciles de detectar, ¿no? Son como más invisibles. Decíamos antes, por ahí las físicas o las comunicacionales, uno las puede por ahí detectar más rápidamente, pero estas que tienen que ver con las actitudes, tienen que ver con las creencias que tenemos bien arraigadas, con los prejuicios respecto a las personas con discapacidad, son las más difíciles y son como la base sobre las que se erigen las otras barreras, ¿no? Digamos, son como el fundamento, digamos, sobre el cual se levantan las otras barreras. Entonces, por ahí la propuesta, después, bueno, vamos a ponerla más detallada en el foro, pero la propuesta es que podamos este, mirar nuestras propias barreras actitudinales, nuestras propias creencias y ver qué creencias predominan también o qué prejuicios o qué estereotipos en relación a la discapacidad predominan en nuestros entornos. Entonces, por ahí hacer una búsqueda en ese sentido primero, ¿no? Para, para poder, en la medida que podamos reconocerlas o podamos ponerlas, sacarlas a la luz, digamos, hay más posibilidades de modificarlas, ¿no es cierto? Y de transformarlas en facilitadores, Exacto. removerlas y que sean facilitadores, ¿no? Son Así como que el mayor desafío, ¿no? Dani, creo que es, nosotras lo veíamos eso, como el desafío de ver, bueno, cómo verdaderamente logramos atravesar estas barreras y bueno, nos parece que es algo que podemos pensar todos juntos y juntas.
muy bien. Bueno, así que les vamos a dejar los links para que ustedes puedan ver esos videos. Les vamos a dejar textos. ¿Están en el Power los textos puestos? Sí, acá tenemos para que Acá vean estamos. los textos. Un poco el que hablábamos recién es el de Carmona Gallego, que es el que trae el concepto de la interdependencia, ¿no? Y esto de que todos nos necesitamos, ¿no? Y que la autonomía también es en algún punto la autonomía individual es como una construcción colectiva en algún sentido, ¿no? Necesitamos de la comunidad y necesitamos de otros para poder eh, aprender a ser autónomos, ¿no es cierto? Así que y además trae toda una parte respecto a lo que significa el cuidado en la discapacidad que es muy interesante para leerlo. Exacto. Así que le dejamos eso, la bibliografía, y después vamos a subir la consigna al foro para que podamos empezar el intercambio. Así que, bueno, esperamos que, Que les sea de que la utilidad. que sea útil, sea una posibilidad, por lo menos para quedarnos pensando y haciéndonos preguntas más que encontrando toda la respuesta, ¿no? Porque la idea es que podamos generar más preguntas que respuestas, ¿no? Y podamos intercambiar en el foro estos saberes. Así que, bueno, muchas gracias y nos Gracias a estamos viendo. todos y a todas. Dios.